Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Vamos a ver este pensamiento de la palabra que denomino gematría de la serpiente y Mashiach. Y vamos a iniciar viendo acerca de la serpiente en Génesis, el libro de Bereshit 3:1, donde dice, pero la serpiente era astuta. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar porque solo vamos a revisar la palabra serpiente. Esta serpiente, cuando vemos en el hebreo, es la palabra 5175, Nahash, que está hablando de dice aquí la traducción víbora, pero específicamente dice from its hiss, es decir, del siseo que hace, del sonido que hace. Entonces, una cosa primeramente importante de entender cuando dan las palabras así en el diccionario hebreo, cuando aparece otro número como este que está aquí, después de la palabra Nahash que dice from o de, otra palabra nos está diciendo que la palabra Nahash no es una palabra raíz. En el hebreo existen lo que se llaman las palabras de raíz y de esa palabra raíz pues salen muchas otras palabras más. Entonces la palabra Nahash no es una palabra raíz, es decir, la palabra Nahash viene de otra palabra que es la 5172 y vamos a revisar esa para ver qué quiere decir. Entonces la palabra de la que viene, es decir, la palabra raíz, es la palabra también obviamente Nahash, pero que está hablando de sisear, susurrar un conjuro. Y está diciendo en paréntesis mágico, es decir, que es como un hechicero, lo que nos hace entender que cuando la serpiente le habló a Eva, pues estaba recitando un conjuro, estaba haciendo un conjuro de tal manera que la hechizó. Y por eso el apóstol Pablo, Shaul, ¿verdad? Nos dice la escritura que dice, temo que vayan a ser ustedes hechizados, así como esta Eva, y que sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad. Entonces es importante entender esto porque no está hablando exactamente o precisamente de una víbora cuando existe la palabra Nahash. Por eso dice from its hiss, por causa de su siseo. Entonces, realmente de lo que está hablando es de un ser que susurra un conjuro, de un ser que es hechicero, de un ser que está hablando, está susurrando algo, está dando unas palabras de una forma específica para hechizar a aquella persona que le esté escuchando. Por eso se le llama Nahash. Y es interesante porque nos hace saber inmediatamente el diccionario que la palabra Nahash, le vuelvo a repetir, no es una palabra de raíz. La raíz viene de la otra palabra 5172. Ok, entonces vamos a continuar viendo que la palabra Nahash pues está compuesta de una letra Nun, de una letra Het y de una Shin. El valor numérico de cada una de estas letras de la Nun es 50, de la Het es 8 y de la Shin 300. De tal manera que si sumamos estas tres letras, la gematría nos da 358. Esa es la gematría de la palabra serpiente. Ahora, ¿cuál es otra palabra? Ahora, antes de continuar, simplemente le quiero explicar un poquito acerca del valor numérico dentro del hebreo. Cada palabra que tiene el mismo valor numérico pues tiene mucho que ver. Por ejemplo, una de las palabras importante en el hebreo es ahabá, que quiere decir amor. El valor numérico de amor en hebreo es 13. No es como hoy toda la superstición que tienen que el número 13 es malo, que viernes 3 y que no sé qué. No, el número 13 en hebreo es el valor del amor, valor numérico del amor. Ahora, otra palabra que tiene el mismo valor numérico 13 es la palabra ejad, que está hablando de la unidad. Y valor numérico 13 también, es decir, el mismo valor numérico de amor y el mismo valor numérico de unidad es 13, lo cual nos hace ver que hay una semejanza de estas palabras. ¿Por qué razón? Porque realmente uno no puede estar en unidad si no hay amor. Y el único amor es Dios, porque Dios es amor y es el único que nos da esa verdadera unidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba al Padre, le decía que así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno también.
Entonces, pero si sumamos nosotros el 13 de amor y el 13 de unidad, es decir, de Ahabá y de Ejad, nos da el valor numérico 26, lo cual nos lleva al valor numérico de la letra Aleph desvestida, que está compuesta de dos yod y de una vav, que el valor numérico de la yod es 10, y como son dos yod en la Aleph son 20, y el valor numérico de la vav es 6, 26. Ahora, algo interesante también de esto es que el mismo valor numérico del nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, también es 26. Es decir, es el mismo valor numérico del Aleph y del nombre de Dios. Y dentro de nuestro cuerpo humano, pues también hay una representación en todo lo que nosotros tenemos. Es decir, fuimos formados con una estructura específica y un valor numérico también. Un adulto en sus vértebras tiene son 26 vértebras, y la vértebra obviamente es para que el humano se pueda inclinar. De otra manera seríamos como una gelatina, y es lo que también mantiene al ser humano eh, derecho. Entonces nosotros nos damos cuenta que el ser humano se mantiene en pie por el nombre de Dios. El mismo valor numérico de Yud Hei Vav Hei es 26, como las vértebras que tiene el ser humano adulto. Entonces nosotros entendemos que también, como el hombre está de pie por el nombre de Dios, solamente ante él se puede inclinar delante de él, es decir, ante su nombre, invocando su nombre. Al nosotros postrarnos o inclinarnos, estamos nombrando el nombre del Señor. Entonces, así como esas palabras tienen el mismo valor numérico y nos lleva a mucha enseñanza, así es el idioma hebreo, es decir, que cada letra tiene su valor numérico, y esta está vinculada. Cada palabra del mismo valor numérico tiene algo que ver la una con la otra. Puede ser en unidad o puede ser como una para enseñar un secreto de otra. En el caso de hoy es lo que estamos viendo. Entonces ya vimos que la palabra Nahash es el valor numérico 358. De igual manera, hay otra palabra que tiene el mismo valor numérico con la cual vamos a estar hablando. El primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35, dice: "Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días". Ahora vamos a ver la palabra ungido, que es la palabra Mashiach en hebreo, que es griego Christos. Vemos que es la palabra 4899, Mashiach. Esta palabra Mashiach también nos enseña el diccionario inmediatamente que no es una palabra raíz, por eso nos aparece otra palabra aquí que viene, o sea que esta palabra Mashiach viene de la 4886. Ahorita vamos a estarla viendo esa. Bueno, esta palabra Mashiach quiere decir ungido, y está hablando usualmente de una persona consagrada como un rey o un sacerdote. Y pues nosotros ya sabemos que nuestro Señor nos hizo reyes y sacerdotes, son los que tienen la unción, ¿verdad? Y que son los que realmente esa unción que tienen nos la delegó con un propósito específico, el cual vamos a hablar ahorita. Bueno, entonces vemos el valor numérico, ¿verdad? De la palabra Mashiach, que está compuesta de una mem, de una shin, de una yud y de una het. El valor numérico de la mem es 40, de la shin 300, de la yod 10 y de la het 8. Es decir, que tiene el mismo valor numérico de la nahash, de la serpiente, 358. Y nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué tienen el mismo valor numérico? Nahash y Mashiach, el mismo valor numérico. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Volvamos a la palabra Mashiach, que nos dice que la raíz de esta palabra es la 4886. Y esta palabra Mashiach se está refiriendo a Mashach, que quiere decir frotar con aceite. Es decir, la palabra Mashiach es ungido porque viene de Mashach, de alguien que ha sido frotado con aceite, es decir, que ha sido consagrado con aceite. En el tiempo antiguo sabemos que tanto el sacerdote como el rey era ungido con aceite para ser consagrado para esa función específica. Entonces, esto nos va a enseñar algo muy interesante. Porque recuérdese, la palabra Nahash viene de esa palabra raíz que quiere decir susurrar un conjuro,
pero en este caso el que es ungido con aceite, que tiene el mismo valor numérico, está hablando de alguien que va a hablar dirigido por otro ser específico. Bueno, vamos a decir algo también. La palabra mashach, que está hablando de frotar con aceite, el aceite, la palabra aceite eh, se dice shemen en hebreo. Es la palabra 8081. Y la palabra shemen está hablando de aceite, pero de aquí surge otra palabra, lo cual nos está enseñando específicamente qué es lo que está pasando con el alma de una persona ungida con aceite. Por eso en el versículo que leímos de primer libro de Samuel 2:35 dice, yo me levantaré un sacerdote, o sea, alguien que está ungido, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Por qué a mi alma? Porque alma está hablando de la Neshama y es realmente lo que es impulsado por el aceite. Por eso dice, andará delante de mí ungido. Ahora, de la palabra Shemen, que es una Shin, una Mem y una Nun, cuando permutamos estas letras, es decir, cuando las cambiamos de posición, porque el hebreo, recuérdese que estas nikud realmente se las agregaron los masoretas, los hijos de Ben Asher se las agregaron y eran los que vivían en la zona de Tiberíades, allá donde también nuestro Señor Jesucristo anduvo, ¿verdad? Pero eso fue mucho después de que existiera la Torá. De tal manera que en la antigüedad no había nikud, es decir, no había estas vocalizaciones, estos vocales no existían. De tal manera que las letras se podían permutar para encontrar diferentes palabras y códigos, porque eso exactamente es la Torá, un código que nosotros tenemos que descifrar. Entonces, la palabra shemen, que es aceite, tiene una shin, una mem y una nun, lo cual si permutamos sale la palabra Shama, que quiere decir alma, es una elevación de alma. Dentro del pensamiento hebreo hay 5 elevaciones del alma. La inferior es Nefesh, que esa tienen todos los seres vivientes. Después de esa está el Ruach y después de esa Neshama. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que recibe Shemen, es decir, el aceite, que es ungido en su Neshama, en su alma, para que pueda desarrollar una función muy específica. Y es lo que dice aquí en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjese quién le dio la unción. El Espíritu. El Espíritu le dio esa unción. Ahora, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, primeramente está diciendo, me ha ungido para poder hablar, para poder dar un tipo de palabra necesaria, opuestamente a la serpiente que está sisiando, si puedo decir así, como dice el diccionario, está sisiando para conjurar a una persona. ¿Con qué propósito? Pues con desobedecer, con pecar, con hacer algo que no debe de ser. Entonces, por otro lado, el Mashiach, aquel que tiene la unción, pues va a ser alguien que va a hablar una palabra de bendición, una palabra que va a sanar a los quebrantados de corazón, una palabra que va a pregonar libertad a los cautivos y que le va a dar vista a los ciegos y que va a poner en libertad, perdón, a los oprimidos. De tal manera que nos enseña que por eso tiene un vínculo la palabra Mashiach y la palabra Nahash, porque la Nahash hace un conjuro para poder hechizar a una persona. Pero la palabra del Mashiach, es decir, cuando el Mashiach viene, él viene a romper todo lo que hizo la serpiente. Ya habla y habla, por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es decir, me ha dado el ser el Mashiach, para romper todo aquel conjuro que hizo la serpiente, aquel siseo que trajo la serpiente. Entonces, por medio de esa palabra, por eso cuando Dios se levanta un sacerdote, Él dice, Él va a andar ungido delante de mí todos los días. Por eso ve qué tan importante es tener la unción de Dios en nuestra vida, porque obviamente si la unción de Dios está sobre nosotros, estaremos hablando lo que el Espíritu de Dios quiere que hablemos.
Y si no tenemos esa unción, pues ya se puede imaginar qué es lo que vamos a hablar. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir, que no se olvide darnos like y si quiere poner un comentario, ¿verdad?, acerca también del tema. Antes de avanzar también quisiera decirle que es bien importante también entender lo que es una Nahash, un seraf, ¿verdad?, las serpientes del cielo, dónde está su origen, porque mucha gente desconoce en verdad. Siempre tiene una mala imagen de lo que es la serpiente, cuando incluso nuestro Señor Jesucristo dijo: yo aquí los envío, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos, sed pues inocentes como la paloma, ¿verdad? Pero con esa astucia que tiene la serpiente. Entonces, realmente nosotros decimos: ay, ¿cómo el Señor dice que como la serpiente, ¿verdad? Porque tenemos una mala perspectiva. Pero en el libro de Isaías, capítulo 6, nos habla de los seraf, que son seres también como serpientes y que son los seres más cerca del trono de Dios. Si usted no tiene esa enseñanza, le invito a que también aquí en el canal la busque. Se llama Las serpientes del cielo. Es bien importante también entender esa enseñanza, porque es una confrontación de serpientes de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y el Nahash, eh, que es movida por ese conjuro o ese hechizo que desarrolla sobre la humanidad. Porque también en el libro de Juan nos habla, en el Evangelio, perdón, según Juan, ¿verdad?, nos enseña que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre era necesario también que fuese levantado, es decir, a semejanza como de una serpiente. Es una confrontación de serpientes, así como esa serpiente que traía Moshe en la vara, ¿verdad? Y los magos, Janes y Jambres, ¿verdad? Y los sacerdotes egipcios, que cuando se confrontaron las serpientes, pues hubo una batalla de serpientes, lo cual representaba seres de los cielos. Así que le indico una vez más que si usted no ha escuchado esa enseñanza, que tiene que ver también con esto que estoy hablando, pues realmente la vea, porque es bien importante. Bueno, voy a continuar. Entonces la escritura nos enseña que así como el valor numérico de la palabra Nahash, que es serpiente, ¿verdad? 358, también la palabra Mashiach, 358, que es alguien que está ungido por ese aceite. Pero en realidad de lo que está hablando es de esa administración a nuestro Neshama, a ese nivel de alma en nuestra vida, para que podamos tener esa presencia del Espíritu de Dios que nos va a indicar cómo hacer las cosas. Por eso es tan importante tener ese aceite. Recuérdese que siempre les dijo Dios a su pueblo, ¿verdad?, que no faltara el aceite del alumbrado. Porque de hecho la palabra también aceite, nosotros veíamos que tampoco es una palabra raíz, sino que nos da otra palabra aquí, mire, y esa palabra quiere decir brillar o alumbrar, de tal manera que realmente de lo que nos está indicando ahí, pues es de que toda persona que tiene ese aceite va a estar brillando, alumbrando, y por eso a la menorá se le ponía ese aceite, ¿verdad? Siempre, continuamente, para que no dejara de alumbrar. Y entonces también nos habla la escritura de las vírgenes, ¿verdad? Que unas 5 eran prudentes y 5 insensatas, que no tenían aceite, que no tuvieron al final aceite y que pues no pudieron entrar. Así de importante vemos la unción que debemos nosotros tener, y por eso aquí en Lucas, cuando el Señor está hablando o leyendo el libro del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y está hablando de varias cosas, características que van a seguir a una persona que tiene esa unción. Vamos a poder dar esas buenas nuevas, vamos a poder sanar a los quebrantados, vamos a poder pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Nosotros nos damos cuenta que todo lo contrario, la Nahash, cuando sisiaba, ¿verdad?, traía ese hechizo, que realmente las noticias no eran buenas, no venía a sanar al corazón, venía más bien a dañar el corazón, a meter cosas negativas ahí. Y obviamente no venía a pregonar libertad, sino a pregonar cautiverio sobre las personas, a abrirle los ojos a los ciegos en una manera
que no es la de Dios, porque aquí dice vista a los ciegos, pero recuérdese cómo dijo la serpiente, vuestros ojos serán abiertos, pero obviamente esa manera de abrir los ojos no es la que Dios quiere, porque veían la desnudez. Dios no quiere abrirnos los ojos para que veamos la desnudez de nadie, sino nos quiere abrir los ojos para que nosotros podamos ser esa luz en el mundo y poder ayudar a que otros también recuperen su visión en Dios, pero también a poner libertad a los oprimidos. Y el enemigo, obviamente, la serpiente Nahash, ¿verdad? Venía a poner opresión. Entonces, por eso tiene ese mismo valor numérico la palabra Nahash y la palabra Mashiach, que el Nahash viene con ese valor a traer ese siseo para engañar, para poder hechizar, para poder meter a la gente en ese tipo de conjuros, pero el Mashiach por otro lado viene a romper todo lo que la Nahash quiere hacer, es decir, a hablar una palabra de bendición. Y por eso nuestro Señor Jesús dijo en Juan 15:3, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero en cambio la Nahash lo que trae con su palabra es suciedad. Si el Mashiach trae limpieza, la Nahash, la serpiente, trae suciedad. De tal manera que tenemos que tener cuidado nosotros por eso. ¿Qué es lo que hablamos? Es decir, se ve en nuestra forma de hablar que estamos ungidos por el Espíritu Santo, porque si hablamos vamos a hablar bendición, vamos a hablar pureza, limpieza, cosas que realmente bendicen. Pero si somos impulsados por la serpiente, va a parecer, no se le hace raro a usted que mucha gente por eso cuando chismea hasta baja la voz, que cuando chismea hasta susurra? ¿Por qué? Porque está siendo influenciada por la serpiente, está siendo influenciada por estar conjurando cosas. No se dan cuenta que están bajo una administración, no del Espíritu Santo, como dice nuestro Señor Jesús, como leyó el Espíritu Santo me ha ungido. No, sino imagínese, otra unción que tiene tal, o otra, ¿cómo se puede decir? Otra manera de ver las cosas, que la serpiente es la que realmente los está llevando a esa cuestión. Entonces, qué importante, amados hermanos, que nosotros al ver este valor numérico tanto de la serpiente como del Mashiach, entendamos que la unción ha venido a romper todo lo que la serpiente ha querido desarrollar en nuestra vida y en los que nos rodean. Por eso siempre hay que estar ungidos, siempre hay que buscar esa unción de Dios, siempre hay que buscar esa guianza del precioso Espíritu Santo, estar bajo esa unción poderosa de Dios para poder entender lo que quiere que hablemos y identifiquemos también nosotros cuando está sisiando la serpiente y lo que quiere causar, para poder contrarrestar todo eso negativo a nuestros seres queridos, a la gente, ¿verdad? A los que nos rodean y a nosotros mismos. Entonces yo espero que este pensamiento, por muy pequeño que sea, ¿verdad? De la palabra del Señor, pues que sea de bendición para tu vida, que podamos nosotros entender que así como el Mashiach vino, Jesús, Yeshua, el Cristo, nosotros también tengamos esa unción y en Él nosotros estamos ungidos también, tenemos esa unción para poder nosotros tener esa protección de parte de Dios, porque primeramente esa unción, recuérdese, el enemigo es lo que quiere cambiar. ¿Qué fue con lo que provocó la serpiente al hablarle, al ciciarle a Eva? Cambió sus pensamientos. El aceite primeramente cae sobre la cabeza para restaurar la manera de pensar. Después, ¿qué le dijo la serpiente? Con que Dios, ¿verdad? Es decir, la hizo pensar, la hizo escuchar porque oyó el siseo de la serpiente, le hizo cambiar su manera de ver las cosas por cuanto sus ojos fueron abiertos después de comer de ese fruto. Su manera de hablar cambió también. Y así vamos viendo cómo va afectando todo, ¿verdad? Pero el aceite, de igual manera, cuando desciende sobre la cabeza, restaura los pensamientos.
Después destila, ¿verdad? De la cabeza hacia los ojos, hacia los oídos, es decir, restaura la visión, restaura la manera de escuchar, poder escuchar la voz de Dios, porque Adán y Eva ya cuando escucharon la voz de Dios se escondieron, tuvieron miedo. Es decir, la perspectiva que trae la serpiente acerca de las cosas de Dios, pues es miedo. Entonces el perfecto amor echa fuera esas cosas. Entonces es importante tener esa unción de Dios, porque esa unción también cuando llega a la nariz vamos a poder percibir lo que es de Dios y lo que no es. Después a la boca, que obviamente nos va a hacer hablar lo que es lo que Dios quiere que hablemos. Así que de igual manera, hermano amado, si este pensamiento ha sido de bendición para tu vida, pues te invito a que lo compartas en tus redes sociales con tus seres queridos, que pases la voz, ¿verdad?, de este mensaje para que sea de bendición para otros. Si nos quieres seguir en las redes, aquí está la información. Si quieres preguntarnos alguna cosa o deseas algún material, ¿verdad?, de los que hemos escrito, también por PDF los podemos enviar. Algún manual de sueños, manual de discipulado de alabanza, otros PDF que tenemos como libros, ¿verdad?, acerca de cuestiones que hemos vivido. Me pueden mandar un WhatsApp o también puede enviar un correo a copadebendición@gmail.com, y ese es mi correo personal, donde si usted me pide algún material, pues se lo puedo hacer llegar con mucho gusto. Si usted desea también dar una donación, ¿verdad?, a este ministerio, pues aquí está la clave interbancaria, ¿verdad?, desde México, desde otras partes no sé en verdad cómo se puede hacer, y está el número de cuenta. En este momento pues también le comento, ¿verdad?, que hemos estado viviendo un tiempo difícil, adverso, así que si usted quiere apoyar este ministerio, pues con mucho gusto recibimos sus bendiciones y deseamos de igual manera siempre ser de bendición para ustedes, y que esta palabra y todo mensaje y toda ayuda que nosotros también brindamos a nuestros consiervos y a los que nos rodean, pues que también pueda llegar a ustedes. Así que Dios les bendiga, shalom y hasta la próxima.